Estamos un poquito más devaluados que ayer. Esta es la realidad y no sabemos muy bien por qué. Entiendo yo que esto estaba pedido desde afuera, pero no llego más allá de eso. Sí, a ver, para repasar, ayer a la mañana lo que se anunció, se dejó correr el dólar hasta 350 pesos, es decir, una devaluación del 22% aproximadamente, se subió la tasa. Esto es bastante habitual, es decir, subís la tasa para que la gente diga, bueno, me quedo en pesos porque resulta finalmente más atractivo, no voy al dólar y entonces podés contener eventualmente una corrida frente a un escenario de devaluación como la que veíamos ayer. Hubo un par de medidas adicionales respecto... se redujo una retención de bienes personales al dólar Qatar. Esto tiene que ver con tratar de bajar los impuestos al dólar blue, y no al dólar blue porque lo tenga, pero digamos, descomprimir y tratar de bajar el precio a través de una medida de índole impositiva, si se quiere, el valor de ese dólar paralelo. Ahora, vos mencionabas, ¿por qué de la devaluación? Bueno, mi hipótesis principal es que básicamente el Fondo Monetario, cosa que no es novedosa, viene extorsionando a la Argentina. A ver, repasemos, demos 2 pasos atrás y miremos qué pasó en el último tiempo. El Fondo Monetario le dijo a la Argentina, sí, estamos de acuerdo, te apruebo la 5ª y 6ª revisión, no hay problema, pero justo estoy de vacaciones, así que te voy a pagar después del 23 de agosto, que nos vamos a reunir y bla, bla, bla. En el medio caen las PASO. Claro. En el medio caen las PASO, es decir, creo que lo hablábamos la semana pasada, de hecho... Vos lo mirás de lejos y decís, pará, lo que hicieron fue esperar el resultado electoral a ver qué pasa. Entonces, y no ayudar a un candidato que además era ministro de Economía con el que tenían trato y negociación. Definitivamente. O sea, se gastaron todo el amor con Macri, digamos. Yo diría lo inverso. A Sí, ver. eso claro, pero lo inverso. Esperaron un momento de debilidad. Esperaban un resultado eventualmente que encontraron el día lunes, con el agravante, si querés, para ese análisis, de que el ganador ni siquiera fue Patricia Bullrich, que solo, lo digo entrecomillados, pide una devaluación importante, sino que ganó uno que dice dolarización. El escenario, obviamente, me imagino que el lunes a la mañana le habrán dicho, bueno, ahora tienen que devaluar, chicos, no hay otra salida, para que le demos los 7.500 millones de dólares. Bien. Es contrafáctico, todavía de todos modos estamos a martes, es decir, hay que ver día a día qué va sucediendo, pero uno podría decir, bueno, con Milei habiendo ganado, las tensiones cambiarias que ya tenías la semana pasada y van a intensificarse probablemente, con lo cual, de nuevo, sin justificar, pero uno podría decir, bueno, el fondo encuentra esta salida extorsionándote con los 7.500 millones de dólares. ¿Son 7.500 millones? ¿Nada más? No, hay un desembolso de 3.000 en noviembre, por eso suman 10.000, pero claro, para ser preciso, vos estás discutiendo minuto a minuto y hoy estás en reservas netas menos 10.000, 7.500 reducirían a menos 2.500, que es más o menos lo que se evaluaba. Obviamente, si esto hubiese sucedido la semana pasada, hubiese sucedido hace 15 días, el escenario hubiese sido diametralmente opuesto. No hablo de la cuestión electoral, hablo estrictamente de la cuestión económica. Y ahí te pregunto una cosa, Hernán. Dada la situación, el resultado de las PASO, en economía hablaban, bueno, de una caída muy fuerte de bonos y acciones como resultado de Milei. Entonces pensaban que el propio mercado podía forzar una devaluación, una nueva corrida, ¿no? Y como que de alguna manera se anticipó esta medida. ¿Hay algo de eso también? Bueno, a ver, si querés la decisión... Ayer con algunos debatíamos, algunos decía, es igual cuando Macri perdió las PASO. No. De nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Primero porque la decisión del impulso de esta medida en todo caso se está tomando, a diferencia que en aquel momento Macri estaba enojado con el resultado electoral, había liberalizado la economía desde el inicio de su mandato y dejó que corriera y que la pague el que lo pague. Me parece que esto es, de nuevo, podemos discutir si es mejor, peor, si había una medida intermedia, si el fondo te extorsiona mucho, poco o más o menos, pero hay una decisión de tratar de tomar o de tener las riendas en materia económica, además de que lo que podríamos diferenciar en los distintos momentos. En aquel momento Macri no quiso intervenir teniendo dólares.
Hoy la verdad que el escenario es bastante más frágil, si querés, en materia económica. De nuevo, podemos discutir la medida es buena, más o menos mala, y el rol de cada uno de los actores, pero es diametralmente distinto a lo de aquel momento. Dos cuestiones que me parece importante. Una que debatíamos un poco ayer también con algunos compañeros y compañeras es, ¿esta medida es suficiente? Es decir, ¿te van a pedir más el Fondo Monetario? ¿Te van a correr? ¿Qué pasa en los próximos días? ¿Vos decís suficiente para el mercado, para lo que Para el no para la mercado. elección? Claro. No, nos corrimos de la elección. Ahora voy a hablar del segundo tema, es el tema inflación, que si querés está linkeado con la cuestión electoral. Pero digo, ¿es suficiente? ¿Te van a correr? ¿Cuánto te van a correr? ¿Tenés margen de acción con esto para llegar, supongamos, a las elecciones de octubre sin tener que hacer una corrección? Porque además el anuncio de ayer fue: devaluamos 22% y dejamos acá, ¿eh? O sea, hasta octubre, en teoría, no nos quedaría movemos, acá. claro, no nos movemos. Es decir, y si vos proyectás la inflación, vas a terminar en el mismo tipo de cambio que tenés hoy en términos reales, en octubre, ¿no? La inflación se come esta devaluación, con lo cual, ¿es posible eso? Bueno, dependerá de algunas cuestiones. Primero, si el Banco Central logra comprar o recomponer reservas, es decir, ¿vos para qué devaluás? Entrecomillados, ¿cuál es el aspecto positivo? Y a costo de actividad, a costo de inflación, logro tal vez acumular reservas. Bien, con lo cual la primera cuestión es ver, ayer aparentemente el Banco Central compró 200 millones de dólares, fue un día muy atípico, con lo cual no lo tomaría como parámetro, pero bueno, en principio esa es una discusión. La segunda es si efectivamente el fondo te da la plata. Bien. Y la tercera es básicamente si los dólares paralelos se mueven o no se mueven o cómo se mueven, y sí están más o menos contenidos. Ahora, en materia inflacionaria, que creo que es lo que le preocupa a todo el mundo, ¿esto va a tener tensiones inflacionarias? Sí, claro, es una devaluación. Ahora, perdón, pero estás en el medio de una campaña electoral y quien decide esto es el candidato del oficialismo, ¿no? Es como raro, Dios, esto no se podría contener de otra manera. Bueno, de nuevo, depende las razones últimas de la cuestión. Yo insisto con que esto fue un pedido extorsivo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el fondo te pedía una devaluación del 100%, esta es, si querés, la respuesta, no le diste el 100%. De nuevo, es contrafáctico, pero habiendo ganado Milei en menos 10.000 de reservas netas, No queda y otra el fondo opción. diciéndote, no te doy los dólares, 7.500 millones de dólares. ¿Qué pasa? ¿No terminás devaluando igual? De nuevo, insisto, no quiero reivindicar la medida, lo que digo es las condiciones objetivas en las que estás son estas, y por eso el fondo tiene condiciones para extorsionarte. Tiene condiciones para extorsionarte. Sí. Es el fondo, que vos lo decías, que premió a Macri y condiciona a este gobierno porque es populista. Sí, y el lunes estaba más cerca del piso que el viernes para negociar algo. Claro, y además está pensando, digo, bueno, puede ganar Milei. Este es el escenario en el que está pensando, ¿no? Digo, con lo cual está tal vez pensando en que quizás le pueda dar más dólares en el día de mañana. Está pensando en otro escenario, eventualmente, ¿no? Una de las alternativas porque es esa. ayer en los comunicados justamente del Ministerio de Economía decían como que el llamado a la reunión con el fondo era una muestra de buena voluntad. Sí, yo, a ver, ¿por qué sostengo también esta hipótesis? Diría que dejaron los dedos marcados con el comunicado que vos mencionabas. ¿Por qué? Y porque al rato de la devaluación el fondo dijo, estoy de acuerdo con las medidas. Claro. Bueno, medio que se nota mucho. Sí, todos claro. firmamos. Da la impresión que eran ellos los que presionaban sobre esa devaluación, y efectivamente el comunicado de ayer da la impresión que el 23 de agosto se va a aprobar estos 7.500 millones de dólares para la Argentina. ¿Cuál puede ser el impacto inflacionario, digamos? Bueno, a ver, tenías un problema previo a la devaluación, que es, julio se va a conocer esta tarde la inflación, va a ser del orden del 7, 7,1, 7,2, por ahí. Claro, en julio no habías tenido demasiados impactos, con lo cual tiene cierta continuidad con el 6 del mes anterior, de junio. Ahora, en agosto sí ya tenías algunas cosas que iban a impactar. Aumento del precio de la carne, aumentó la primera semana, los últimos 2 días de julio para ser preciso, y los primeros 5 del mes de agosto, aumentó 20% el precio de la carne en Hacienda,
a mediados de mes fue, si lo hago comparativo, 30%, con lo cual tenías un salto importante que va a pegar o está pegando en el mes de agosto entero. Habías tenido el incremento del impuesto país, que había también tenido algún impacto inflacionario. La semana pasada los dólares paralelos y hoy la devaluación. Claro. Con lo cual vas a tener un agosto caliente. Vamos a Materia inflacionaria vas a Definime tener un agosto caliente. Definime No voy a tirar un número ni... No. ni Ahora, cerca. igual Pero el dos número... dígitos no es descabellado, para nada. Y va a estar caliente, digamos. Va a estar agosto. caliente. Sí. Escúchame, Eh, y hoy el que se va a conocer ahora no. El de julio. El de no, julio el de esta tarde va a dar probablemente 7-1 dio Cava, si no me equivoco. O 7-1 o 7-3, no me acuerdo ahora. Bien. Y el REM había dado 7-6, pero el REM había quedado desfasado. Para mí va a ser cerca de 7. Con lo cual, claro, pero es julio de nuevo. La inflación se mide como promedio de lo que sucede en el transcurso de un mes. Claro. Con lo cual, si la carne, por ejemplo, aumentó el 27 de julio, no mueve el amperímetro, Ujú. ¿se entiende? Sí. Mide muy poquitito, 2 o 3 días nomás. Con lo cual no vas a tener esos efectos. Pero sí en agosto. Ahora, Quiero sí, decir que la carne estaba un poco retrasada, en líneas generales. sí, No, más que yo tengo retrasada, algunos matices no había al respecto. aumentado en los últimos meses, pero eso es algo bueno, o sea, Sí, sí. debería Sí, no había aumentado por Me el gusta efecto cuando no aumentan sequía. las cosas, Por el- perdón. claro. Sí. Por el efecto sequía. La sequía hace que vos faenes más, Claro. porque básicamente no tenés para pastar, entonces mandas al matadero más animales. Hay más básicamente. oferta de animales. Entonces la oferta hace que no subiera el precio. Efectivamente, si uno lo mira en términos interanuales, el incremento estaba entre el 70 y el 80%, es decir, había un atraso. Lo hago entrecomillado porque esta es una discusión con el A ver. sector bastante importante. Si uno extiende esa medición a los últimos 3 años, Sí. encuentra que no estaba retrasado. Ajá. Bien, es decir, cuando lo mirás interanual, efectivamente queda por debajo de la inflación. Ahora, cuando yo lo llevo al Claro. 2021, estamos en los mismos valores. Claro. Con lo cual, no hay. Es decir, en el medio se aprovecharon y aumentaron mucho, Mm. dicho de claro, manera compensa sencilla. de alguna Sí, manera. sí, sí. Claro, no tenés grandes atrasos. Bueno, en el sector igual están con muchas quejas al ¿Cuál respecto. fue? Digo, ya estamos hablando de impactos reales que tuvo el triunfo de Milei. Este triunfo a lo perro, digo, estamos hablando de 3/3, todavía no ganó. Ha dado el batacazo en el sentido de que... Bueno, pero es una foto del momento, ¿no? Sí, sí, pero muchos lo veían tercero, ponele, ¿no? Claro. Pero en bueno, el tema es que salió primero, por 2 puntos, por 3 puntos. Pero Sí, salió sí, primero. por 3 puntos hubiese quedado tercero. Exacto, por 3 puntos. Pero bueno, es un impacto, sí, realmente se siente. Hablamos de lo que ha tenido en materia de fondo, digamos, ¿no? Y de evaluación. Pero, en líneas generales, ¿cómo tomaron los benditos mercados, Wall Street, digamos, cómo tomaron el resultado electoral del domingo? Bueno, recién algo hablábamos de eso, 2 variables, me parece. Primero, el valor de los activos y demás, que en general ayer cayeron, sobre todo al principio de la rueda, después se recuperaron en parte. Eso da indicios de que Milei no le confía al mercado, digamos. No le confía el No mercado le a Milei. confía. Bien. En realidad, diría, es más sencillo. Si vos escuchás, o si Milei eventualmente pretende implementar lo que propone, probablemente el valor de los activos, es decir, de las empresas, por ejemplo, la Argentina caiga. Mm. Eso se refleja, no hay mucho truco. Y después una desconfianza que quizás reflejado en los dólares paralelos. Son las 2 dinámicas que uno vio ayer. Una cuestión importante para la gente que nos está escuchando y viendo, porque dijimos todas estas cuestiones, en 2014, cuando Axel devalúa 20%, va acompañado de una serie de políticas de recomposición del Claro. ingreso, Mm. que todavía no se han anunciado. No se pero anunciaron, estimo que la suma fija debería venir, es decir, vos planteabas, lo haces en campaña electoral, bueno, hay algo que tiene que sopesar esa cuestión, desconozco cuáles serán las medidas, Sí, pero me mínimo. parece que tiene que haber una serie de cuestiones que recompongan el salario, los ingresos y demás, porque si no, efectivamente, llevado todo esto a pleno en relación al ingreso, vas a tener una caída de salario en medio de una campaña electoral. Ahora, en la urgencia que vos necesitabas reforzar reservas, la decisión parece ser razonable. No sé si antipática, pero razonable. Extorsiva por el Fondo Monetario Internacional, es decir, vos no tenés margen en el momento en el que estás hoy con los condicionantes del fondo. Claro. Si no es que tenías que hacer eso o en otras condiciones no podrías haber hecho otra cosa. El problema es que el fondo te extorsiona y el fondo sí tiene la posibilidad de poner el pulgar para arriba, para abajo.
Ujú. Por eso no es menor si el organismo ayer decía ahí, miren, no, la verdad, ¿saben qué? No les voy a dar la plata, y el comunicado no era el que salió, sino un comunicado diciendo, no, como ganó Bailey no le vamos a dar nada. Ujú. Bueno, la devaluación hubiese sido peor. Claro. De nuevo, no quiero justificar, lo que digo es la extorsión que hace el fondo, que venía haciéndote y que viene haciendo en el día de ayer y demás, por la dinámica del acuerdo con el fondo. Fondo que, aunque Macri diga, bueno, justo que está acá ahora, que nos ayude, como si no supiera quién lo trajo, digo, fondo Apareció que atrás del vino árbol. en Pasaba por acá. 2018 como resultado de la política de liberalización de Macri. Por cierto, esto también vale la pena recordarlo. En esta comparación que yo hice 2010, de las elecciones de las PASO del 19, en realidad la corrida de Macri arrancó el 18. Después de las PASO hubo una segunda corrida, pero había arrancado en el 18, no fue atado al proceso electoral. Eso fue lo que dijo Macri, dijo, bueno, como ganó el populismo, entonces se fue todo al demonio. Falso. Había arrancado a mediados del 18. Sí, hubo varios procesos evaluatorios a lo largo de esos 2 años. Yo tengo una pregunta, porque bueno, esto es en el marco de la campaña, también, digo, lo que suceda puede llegar a incentivar a algunos a votar a Sergio Massa o no. ¿Hay algún proyecto, se está trabajando algún proyecto antiinflacionario en caso de que Unión por la Patria ganara? Sí. Sí, bueno. Sí, hay muchas discusiones respecto de qué hacer en este escenario de fragilidad. Lo que pasa que me parece que, primero, estás en un proceso electoral, y segundo, hay cosas que uno puede hacer, esto es un análisis más de índole político-económico, cuando vos te sentás arriba de los votos. Y yo gané, y me puedo sentar con el poder Fondo Monetario político, Internacional claro. y decirle, mira, vamos a hacer así. O sondear alternativas de repago de la deuda con el fondo, no sé, a Pero través son del cosas swap que chino, no se pueden yo qué sé. anticipar, o sea, es solamente sobre el colchón No, de los votos. No me parece. Uno podría especular con algunas cuestiones de cómo encaminar el tema económico. Tenés que hacer correcciones, y tenés que modificar cosas en materia económica. Está claro, de nuevo, insisto, las tenés que hacer con poder político. Tenés que hacer con poder político. La recomposición de los salarios tiene que ser un eje central. Lo que Sin pasa duda. que en este momento, y vieron que vos aplicás una medida y todo es tomado como excusa, por ejemplo, para remarcación, Claro. Claro. ¿no? Entonces, ahora se armó una Un equipo, ¿no? Y unidad. te quería preguntar, sí, porque bueno, te estaba comentando antes esto que armaron como un equipo para hacer acuerdos de precios o nuevos acuerdos de precios con empresarios. ¿Qué viabilidad ves en esto? No, por eso, me parece que es una modificación dentro del propio equipo económico para dar nuevamente esa pelea. De nuevo, yo creo que si vos ganás la elección, no sé, la dinámica de la control de precios, de las discusiones de precios, hay que revisarla en términos generales, que probablemente no lo puedas hacer ahora. Nosotros, por ejemplo, propusimos desdoblar la Secretaría de Comercio. No Claro. puede ser que en esta habitación esté discutiendo tomate y en esta habitación esté discutiendo aluminio. Claro, ¿no? claro, Sí, claro. Bueno, y que tengas una estructura mucho más fuerte, más parecida, si querés, paradójicamente, a la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, que es un monstruo. No, pero ahí no. Son, Perdón, sería una son liberales. Secretaría de Comercio para parte de alimentación o mercado interno. Por ejemplo, Una cosa sí, por ejemplo, quizás es una buena segmentación, la de decir, bueno, alimentos lo ponemos por un lado, el resto por el otro. Nosotros también en algún momento propusimos el Instituto de Insumos Difundidos, que es una especie, si querés, de ente regulador que discuta la cuestión de los insumos difundidos. Por ejemplo, el aluminio es un insumo difundido porque Claro. atraviesa un montón de sectores. Bueno, eso hay que discutirlo aparte, porque hay un montón de segmentos que después te dicen, no, porque aumentó el aluminio te tengo que aumentar el precio. Bueno, discutirlo aparte, porque tal vez está atravesado por discusiones de índole internacional, por cuellos de botella de producción, que puede ser efectivamente así, en un segmento donde no tenés 150.318 empresas, tenés una. Claro. ¿Se entiende? Le mandamos un saludo a Roca, a Paolo, que sabemos que nos está Ya. mirando. A Madenes también.